Science and Drinks, el podcast donde la ciencia no solo se comparte, se socializa. Recientemente fui invitado a impartir una conferencia en la que me dio mucho gusto participar. Esta conferencia fue en el marco de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, la DGETI. Es una dependencia de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a su vez dependiente de la Secretaría de Educación Pública en México, y ofrece un servicio educativo de muchas carreras de nivel medio superior para que los chicos preparen sus perfiles profesionales en el marco de la educación técnica. Hay chicos que estudian la carrera de técnico en electrónica, como en el CEBETIS 235 en Saltillo, Coahuila, México, y otras muchas carreras, incluyendo desde enfermería y técnico laboratorista, y muchas variantes. Ha crecido mucho y sobre todo ha mantenido la calidad en todo el país. Entonces la DGETI formó el primer foro empresarial para la innovación educativa 2024. Me dio mucho gusto porque es el primer foro en el que se integran estos elementos de la empresa y el sector educativo, en el que me invitaron a compartir mis impresiones. Y terminé mi conferencia muy feliz, muy contento de la participación de los jóvenes, siempre entusiastas y siempre llenos de energía. La conferencia fue para personal y estudiantes de diferentes carreras en esta parte del país. Al término me entregó la directora del CEBETIS 235, la ingeniero Brenda Isela Salazar. Amablemente me entregó un reconocimiento que me gustó mucho porque lo voy a poner aquí en mi mesa favorita, donde colecciono los mejores recuerdos académicos. Les agradezco mucho y seguimos en la comunicación y en la colaboración. Después de todo, lo menciono en el comienzo de mi charla, lo que los investigadores científicos hacemos se hace con mucho gusto, siempre basado en la pasión por la investigación científica, y la divulgación es parte de lo mismo. También la divulgación es la cúspide comunicativa de la investigación científica y tiene un sabor muy, muy, muy especial. En este caso, este podcast para mí es muy importante y también me causa bastante satisfacción realizarlo. En un momento voy a compartir con ustedes las palabras de la directora hacia mí. Hola chicos, muy buenas tardes. Agradecemos aquí al doctor Ernesto Ríos Willax, un excelente investigador y que ha llevado, ya ahorita lo comentó, ¿verdad?, todos sus trabajos, sus investigaciones fuera de nuestro país. Y bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias por su participación en este primer foro empresarial para la innovación educativa 2024 de la DGETI en Coahuila. Muchas felicidades. Muchas gracias. Entonces, con estas palabras prácticamente fue la mejor de los reconocimientos, porque siempre es muy importante tener este tipo de interacción, ya que muchas veces uno en la investigación científica se puede uno perder entre mundos teóricos y mundos prácticos, pero es muy importante llevar el conocimiento desde cualquier trinchera, y sea mucho o poco, siempre es importante llevarlo a nuevos oídos. Y este es el caso de lo que aquí ocurrió. Ahora voy a compartir la grabación de la conferencia. Me causó bastante alegría comentarles a los que presenciaban la conferencia que en ese mismo momento
estaba yo grabando este capítulo de podcast y esto sirvió mucho porque el podcast de Science and Drinks se ha convertido en un punto de reunión para todos mis seguidores en todo México, en Estados Unidos, en América Latina y parte de Europa. Y ahora los participantes de esta conferencia fueron invitados a participar en este foro, lo cual me daría mucho gusto. Si estás escuchando este mensaje y estuviste en mi conferencia, recuerda que puedes participar en este foro, pero sobre todo, gracias por participar del mensaje que compartí. Bien, vamos a la conferencia. Tarda aproximadamente media hora y es muy interesante porque lo que hice fue resumir algunos años de trabajo en lo que se refiere a diferentes proyectos, y el objetivo de mi conferencia, de mi charla para los participantes, fue presentar un abanico de opciones sobre las cuales yo tengo alguna experiencia, de forma que la inquietud por la investigación científica pudiera llegar a nuevos oídos, a los oídos de jóvenes que quizás están sintiéndose atraídos por la actividad de investigación, y este pudiera ser el detonante. Para tal caso, yo estaría 1000 veces feliz. Bien, sin más, vamos a la conferencia y continuamos al terminar con la bebida de hoy. Bien, les decía, yo soy Ernesto Ríos Willars y me dedico a hacer investigación científica. Trabajo con circuitos electrónicos y software computacional. Una de las cosas que los investigadores tenemos que hacer, y por cierto con mucho gusto, con diferentes niveles de reto para cada uno, es hacer divulgación de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando me invitaron a dar esta plática para ustedes, me dio mucho gusto porque es una oportunidad perfecta para contarles lo que hago. Y en este sentido, nosotros tenemos que trascender hasta donde se pueda, hasta lo más posible. Una de las herramientas actuales para trascender en este sentido es el uso de los podcasts. Ustedes seguramente escuchan algún podcast. Los podcasts de comedia son muy famosos. También hay podcasts científicos, como el que yo desarrollo. Mi podcast se llama Science and Drinks, donde compartimos información científica y también información de bebidas como el agua de limón, el agua de horchata, el papelón de limón, el tejuino. Más adelante les voy a contar de esto y los voy a invitar a participar en el podcast. También en este mismo momento estoy grabando el siguiente capítulo de mi podcast. Saludos a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en Venezuela y en todas partes del mundo. Dios bendiga. Bien, hoy voy a contarles respecto de algunos proyectos en los que he tenido la suerte de participar, como es el área de gerontecnología, cultivos hidropónicos, bioinformática y la prevención de la muerte de cuna. La gerontecnología se refiere al uso de la tecnología y la adaptación de sistemas de todo tipo, electrónicos, digitales, de software, de hardware, incluso dispositivos mecánicos, para facilitar o llegar a un beneficio hacia una comunidad de adultos mayores que está creciendo grandemente en México. En Estados Unidos se esperan 79 millones de adultos mayores de 65 años para el año 2050. En México, para el año 2050, se esperan aproximadamente 30 millones de adultos mayores. La gráfica de arriba a la derecha
nos muestra el crecimiento exponencial de la población de personas adultos mayores. Estas personas tienen necesidades en relación a su salud, a la seguridad, el entretenimiento, la comunicación y la movilidad. Entonces, en este momento piensa a lo mejor en tu abuelo, a lo mejor en tu tío, el más grande. Piensa en las dificultades que tiene para movilizarse, por ejemplo, las dificultades que tiene para usar su celular, por ejemplo, las dificultades que tiene para acceder a servicios de salud, por ejemplo. Adelante. Entonces, hasta los años anteriores, el estado de Coahuila tenía el muy poco honroso primer lugar en amputaciones de las extremidades inferiores. Lamentablemente, nuestros adultos mayores sufren complicaciones a causa de la diabetes y lamentablemente todos sabemos de alguien que ha sufrido alguna amputación, es porque aquí lamentablemente es muy común. Entonces, en los estados que se ven en color azul más oscuro, son los estados que han aumentado el índice de amputaciones por causa del pie diabético. Adelante. Adelante. Entonces, el problema con el pie diabético, así se llama, a un pie enfermo por la diabetes, sucede que cuando el adulto mayor tiene algún problema con su zapato, si tú tienes algún zapato que te molesta, por ejemplo, inmediatamente te das cuenta y ciertamente no lo soportas, a lo mejor no aguantas ni un día, ni medio día, inmediatamente te cambias el zapato. Los adultos mayores con diabetes no sienten la molestia y pueden llegar a tener una herida que no les causa ninguna molestia, pero como herida se puede infectar, causando problemas muy graves. Los ejercicios de Berger-Allen han demostrado facilitar la circulación de la sangre en los pies y son pensados para que los adultos mayores hagan estos ejercicios en el entorno doméstico, es decir, en casa. Y son tres movimientos muy sencillos: levantar los pies y mover los tobillos, sentarse en la cama o en la silla con los pies colgando y mover los tobillos, acostado completamente y mover los tobillos, como hacer los pies como que va y viene. Ese movimiento tan sencillo produce una circulación en los pies de los hombres y mujeres diabéticos, casi todos adultos mayores, y reduce grandemente el riesgo de complicaciones en el pie diabético. Aquí hay un ligero problema, que si bien los ejercicios son muy fáciles de desarrollar, a nuestros adultos mayores, número 1, se les olvida, número 2, se les dificulta por la falta de movilidad, número 3, quizás además hay un cuadro de depresión que lo lleva a ignorar esto. Entonces se necesitan mecanismos para llevar estos métodos de salud a los adultos mayores. El sistema electrónico que desarrollamos en los años anteriores, este fue el primero, y me dio mucho gusto participar en él, porque quienes de ustedes estudian cerca de ciencia de la computación, electrónica, sistemas, desarrollo de software, programación, conocerán probablemente la plataforma Arduino. Arduino es muy económico y sirve para programar sistemas electrónicos. Nosotros prototipamos esto rápidamente y para nosotros como electrónicos llegamos a esto que parecen arañas. Lo que este sistema hacía era una suerte de... Imagínate que programas un despertador para que te despierte por la mañana. Bueno, esto fue un despertador que avisaba a 3 horas distintas durante el día, pero no solo pitaba, no solo era una alarma común, sino que estaba personalizado para que si nuestro adulto mayor se llamaba Don Juan, la alarma programada a las 9 de la mañana
por ejemplo, de las 9, decía, buenos días, don Juan. Don Juan, buenos días. Buenos días, don Juan. Hora de levantarse, don Juan. Acuérdese de los ejercicios de Berger, don Juan. ¿Listo, don Juan? Vamos a empezar, 3 minutos. Y estaba hablándole todo el tiempo. Luego, cambio de posición. Es como un régimen de gimnasio, ¿no? Que haces repeticiones de las pesas, cambias de posición, o vuelves a repetir, etc. Luego a las 2 de la tarde, luego a las 7 de la tarde. Esto demostró efectividad. Se validó con adultos mayores de comunidades apartadas aquí en el estado de Coahuila y tuvimos resultados muy interesantes en el sentido de que esta especie de despertador garantizó que los adultos mayores realizaran los ejercicios, reduciendo con ello la probabilidad de llegar a complicaciones que causaran amputaciones de sus pies. Adelante. Entonces, desarrollamos posteriormente un proyecto que también me dio mucho gusto. Yo los invitaría a ver a la actividad científica como una oportunidad para divertirse también, porque lo que hicimos fue cambiar de plataforma. Ese cable que se ve del lado izquierdo es una plataforma más moderna que Arduino. Esta se llama Microbit y tiene más accesorios. Tiene un acelerómetro, por ejemplo. Nuevamente, quienes estudian en mecatrónica, los chicos de máquinas y herramientas, los chicos de programación, sabrán que un acelerómetro te puede dar las medidas en 3 ejes del movimiento físico. Es lo que haces, por ejemplo, cuando juegas Free Fire y mueves el celular y el celular se da cuenta, bueno, es que está trabajando con un acelerómetro. Este dispositivo lo utilizamos para hacer pruebas y este cuate que está ahí saltando y echando maromas es un voluntario también apasionado de la investigación científica y pues nos pusimos a hacer 3 ejercicios. En la primera foto está caminando con el dispositivo en el tobillo. Está caminando. En la siguiente foto está dando brincos. Y en la última foto está echando maromas. Con este movimiento, pues ya se imaginarán cómo andaba el dispositivo electrónico, que es del tamaño de una tarjeta de crédito. Estaba en su tobillo y el dispositivo andaba para todos lados, moviéndose con el chico voluntario. Y obtuvimos estas gráficas que están abajo. Las gráficas representan el seguimiento del movimiento para los 3 ejes, X, Y y Z. Entonces, si se fijan, están llenas de picos las gráficas. En cierto punto, el chico, cuando daba pasos, obtuvimos esta gráfica y asumimos que los picos del eje Z correspondían a los pasos que daba. Posteriormente, en la fase 2, en la suerte de brincos, obtuvimos todo esto. La verdad, pensábamos encontrar gráficas en las que un solo eje, quizás el eje de las Y, se moviera, mientras los otros pues, no tendrían por qué haberse movido. Bueno, la realidad es que a lo mejor brincaba y no volvía a caer en el mismo lugar exactamente. Entonces el eje correspondiente también registraba un movimiento. Lo mismo con los demás, y la gráfica de maromas pues no ocupo aquí, pero ya se imaginarán también llena de garabatos. Adelante. Aquí estaba el dispositivo Microbit y estaba en el tobillo de los chicos. Para quienes me escuchan en el podcast, Science and Drinks, estoy mostrando unas diapositivas a los jóvenes del CETIS 235, CETIS 48
Cebetis 97 y CETIS 60. En esta diapositiva estamos viendo la participación de un adulto mayor voluntario para la realización de los ejercicios de Berger. Con estos ejercicios, el adulto mayor nos apoyó realizando los ejercicios. Tuvimos la suerte de contar con la mujer adulto mayor voluntaria para la realización de estos ejercicios y analizamos muy bien las gráficas. Ahora un poco más a fondo, a ver cuáles son los rangos máximos y mínimos. Por eso echamos maromas anteriormente. A ver, si el tobillo se está moviendo adelante atrás, ¿cuál es el eje que corresponde? ¿Cuál es el eje que debemos analizar entre X, Y y Z? Entonces aquí, ahora sí, lo analizamos un poco mejor y tenemos en el eje Y los movimientos que correspondieron a la fase 2 de los ejercicios de Berger. Entonces hay un concepto en electrónica y en el Internet de las Cosas que se refiere a los dispositivos wearable, o dispositivos vestibles, o dispositivos de la ropa en concreto. Entonces tú has visto, a lo mejor has visto un ciclista que trae en la manga de su chaqueta un botón, presiona el botón aquí y en su hombro se prende la direccional. Y ese dispositivo electrónico está en su ropa. Eso es un dispositivo wearable. Lo que nosotros estamos desarrollando aquí es un dispositivo en este tipo, de forma que en una fase posterior el microbit pueda estar incorporado en el calzado. Y que desde ahí, al igual que el proyecto anterior, le avise al adulto mayor: oiga, doña Juanita, hora de realizar los ejercicios. Mueva los tobillos, porque no queremos caer en sedentarismo, doña Juanita. 3 minutos. Adelante, hija. Bueno, la intención que tengo con esta charla es invitarlos a desarrollar ideas. Todos los que tienen ideas, asuman que son buenas de primera instancia. Otro proyecto que desarrollamos recientemente se basa en redes neuronales convolucionales para el diagnóstico y prevención de complicaciones también del pie diabético. Uno de los problemas que encontramos en relación a que el adulto mayor no se revisa los pies cuando no ve la herida. Si tú tienes un callo y te molesta, antes de que se infecte, primero lo sientes, pero los adultos mayores no. Y los adultos mayores a lo mejor tienen sobrepeso y no alcanzan a ver sus plantas de los pies. Entonces una técnica que se recomienda es el uso de un espejo. Pues con un bastón, el adulto mayor se puede revisar sus pies. Sin embargo, en este proyecto, con redes neuronales convolucionales, desarrollamos una especie de espejo basado en una cámara, en una webcam, y esta cámara lo que hacía era, en lugar de reflejar la imagen del pie, una especie de fotografía. Y la red neuronal entonces analizaba la imagen, una especie de reconocimiento facial, como los relojes checadores. Entonces la red neuronal analiza la imagen y te levanta una alerta si es que en esa imagen hay una herida o algún callo que llame la atención. Hicimos pruebas y la red neuronal necesita un entrenamiento en la cual estamos avanzando hacia un entrenamiento más preciso. El problema de las redes neuronales es que requieren imágenes para entrenamiento, como si fuera un atleta, un deportista, tiene que entrenarse para dominar algo en cuestión. Pero con el uso de Python, ustedes pueden desarrollar una red neuronal en cuestión de minutos. Les recomiendo que busquen información en este sentido. Adelante, Jem. Y estos proyectos, tuve la suerte de participar en un libro que se publicó el año pasado, Una mirada integral en el cuidador y la persona que vive con cronicidad.
Estos proyectos se publicaron ahí junto con una revisión sistemática de lo que hemos avanzado. Adelante. Bien, ahora, uno de los problemas que tengo es que soy muy inquieto y también trabajo con cultivos hidropónicos. Los cultivos hidropónicos se refieren al cultivo de vegetales sin tierra. Entonces, quizás has escuchado que en H-E-B te venden lechugas hidropónicas y otros vegetales, ¿no? Quiere decir que estos vegetales han crecido sin tierra. Esta técnica permite obtener altos rendimientos de producción durante todo el año con un menor uso de agua. Entre las ventajas es que en casi todos los cultivos hidropónicos los vegetales toman los nutrientes del agua y el agua está recirculando. A diferencia de un cultivo convencional, en una maceta o en un jardín, tú puedes vertir 20 litros y de esos 20 litros lo que aprovecha el vegetal es menos de medio litro. El resto se dispersa. Entonces, en los cultivos hidropónicos, los vegetales toman los nutrientes de agua recirculante. No quiere decir que esté sucia ni que sea reciclada, simplemente que está dando vueltas. Entonces hay 3 tipos de sistemas hidropónicos. Este es el famoso sistema NFT, que se basa en tuberías y el agua corre por la tubería, regresa llevando una película de nutrientes de los cuales los vegetales toman sus alimentos. Lo que hay en el agua son principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes. Y allá tenemos una cubeta, que es el famoso sistema DWC, Deep Water Culture, que consiste en el cultivo de un vegetal típicamente grande, que crece sus raíces en esas bolitas que se ven ahí como caniquitas. Eso es arcilla expandida. Es un material inerte y orgánico. Y el sistema de cultivo de abajo se llama cultivo de raíz flotante. Tú pones una cama que flote sobre el agua y ahí insertas tus vegetales, nutres el agua con nutrientes hidropónicos y los vegetales van a crecer ahí naturalmente, sin contaminantes y libres de pesticida. ¿Han escuchado hablar de las chinampas? Esto fue lo que hicieron los antiguos. Nada más que nosotros ya tenemos la facilidad de los plásticos, tenemos la facilidad de los contenedores, pero eso es el sistema que se usó en las chinampas. Adelante. Ahora sí, mi mero mole es la bioinformática. Cuando estudiaba en la ingeniería, siempre me fui inclinando hacia las áreas de programación, desarrollo de software de alto rendimiento, explotar al máximo a los algoritmos y me fui metiendo en problemas de la biología. Adelante. Me fui metiendo en problemas de la biología. Entonces ustedes saben que el ADN se construye de adenina, timina, guanina y citosina. A, G, C y T. Esos 4 elementos integran nuestro ADN y son miles de millones de nucleótidos que se encuentran en cada célula. Cuando la humanidad pasó por una pandemia que a lo mejor se acuerdan, rápidamente, entre comillas, obtuvimos vacunas. Una venía de Rusia, la Sputnik, otra era la CanSino, AstraZeneca, y me falta otra. Pero Pfizer era la que pegaba, ¿no? Creo que a mí me pegó la Pfizer, las otras no. Pero los análisis que se hicieron fueron bioinformáticos con estos métodos, analizando el ADN de virus ancestrales y virus modernos, junto con el genoma humano, buscando regiones conservadas
buscando regiones conservadas que pudieran dar una pista de alguna debilidad del virus. Esa debilidad se encontró allí. Esa es una representación del COVID. Y estos piquitos son proteínas conocidas como la famosa proteína Spike. Con esa proteína, el virus hace la suerte de farsante al entrar al cuerpo a través del epitelio de las vías respiratorias, se coloca sobre las células sanas y las engaña haciéndoles creer que algo que la célula necesitaba acababa de llegar. No era algo que la célula necesitaba, era este farsante. Y lo llamo farsante porque se hace pasar por algo que no es, para invadir al cuerpo. Entonces, yo trabajo en el alineamiento múltiple de secuencias genéticas. Imagínate una matriz inmensa en el que la meta es alinear todo esto. Si aquí hay una T en rojo, yo quiero que haya una T en el resto de los renglones. Este problema es complejo. Porque son miles de millones de posibles combinaciones para una sola matriz. Entonces, hay que buscar y desarrollar métodos creativos para acercarnos a una solución óptima. Por eso la vacuna no en todos los casos funcionaba. Por eso la vacuna no en todos los casos era efectiva. Porque la solución encontrada fue muy eficiente, pero no la mejor de mejores. Entonces imagínate que estás buscando por aquí una aguja y que además llevas los ojos vendados. Estás buscando una canica, buscas una canica, llevas los ojos vendados y te han dicho que esa canica que buscas está en el punto más alto de la montañita. El problema es que llevamos los ojos vendados. Entonces mi razonamiento sería, bueno, pues voy a escalar. Cuando sienta que comienzo a bajar, quiere decir que acabo de pasar el punto más alto, ¿cierto? Eso típicamente se llama máximo local. Y en estas búsquedas tan gigantescas ocurre ese problema. Porque este buscador no sabe que debería de bajar para volver a subir por acá. Y luego volver a bajar para volver a subir por allá y llegar al punto más alto. Si los equipos de cómputo y los algoritmos bioinformáticos están haciendo estas búsquedas, pues sufren el mismo problema, que se pierden. Se pierden en esas grandísimas búsquedas. Son búsquedas colosales de millones de posibles combinaciones. Entonces se necesitan métodos eficientes que guíen la búsqueda. Los investigadores buscaron por muchos años métodos deterministas, solamente llegando a fracaso tras fracaso, conforme la información genética creció. Estos métodos deterministas terminaron siendo un fracaso cuando la información es grande, cuando son grandes cantidades. La respuesta estaba en la naturaleza. Ahí ha estado la respuesta todo el tiempo. Porque el señor Charles Darwin, en los años 1800, él observó animales y vio y determinó los principios de la teoría de la evolución. Y determinó que aquellos que mejor se adapten serán los supervivientes. Entonces, si pensamos en un grupo de conejos y un depredador, ¿cuál de los conejos resultaría eliminado? Asumiendo que el zorro nada más necesita uno para comer hoy. El más lento resultaría eliminado, ¿no? ¿Qué pasaría con la genética los genes del más lento? Se pierden en el tiempo, desaparece la posibilidad de que surjan hijos con sus genes.
desaparecería la posibilidad de que surjan hijos con sus genes lentos, entre comillas. Entonces, más recientemente surgió un señor que se llamaba John Holland, acaba de fallecer hace algunos años, y él llevó este concepto hacia la búsqueda de optimizaciones. De forma que, oye, ¿y si quiero hacer un alineamiento múltiple de secuencias genéticas y hago individuos virtuales en una computadora, pero cada individuo no necesariamente tiene que ser más rápido, sino que específicamente tiene que tener un buen alineamiento de la matriz de secuencias genéticas y que esa evaluación sea el determinante para su supervivencia? Bueno, pues surgió el famoso algoritmo genético basado en el concepto de la eliminación de los más inadaptados. Este proyecto se presentó en el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, auspiciado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, Guanajuato. En Celaya, Guanajuato. Adelante. Más recientemente, allá por el año 2010, surgió un señor que se llama Pacino, así se llama, Pacino, y él desarrolló un algoritmo de búsqueda para problemas colosales como este, y se basa en el forrajeo de la bacteria Escherichia coli. Todos han escuchado hablar de E. coli, es una bacteria muy importante que coloniza el intestino humano, y no todas las bacterias son malas. Buena parte de las bacterias E. coli son benéficas, y hay otra parte que sí hace que te duela la panza. Estas bacterias no necesariamente tienen que ser rápidas como los conejos para encontrar su salida, pero sí tienen que ser eficientes, porque si de por sí la energía es poca, y si llega algún elemento que les cause daño, como un antibiótico, por ejemplo, la bacteria necesita movilizarse físicamente en su mundo microscópico. Y lo hace con esos como tentáculos que se llaman flagelos, se mueve, sortea la toxina y llega a encontrar sus alimentos. Las bacterias de la comunidad que no tengan esa habilidad perecen. Las bacterias que sí logren llegar al alimento esquivando la toxina son clonadas. Entonces este algoritmo se basa en la clonación de los mejores individuos. Y así funciona este algoritmo. Finalmente, en la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología de la UNAM, se presentó un trabajo en el que desarrollamos el sistema inmune artificial, en donde aquí el concepto es mejorar a los mejores. Cuando el sistema inmune humano recibe algo dañino, lo que hace es atacar. Imagínate que son dardos, conocidos como anticuerpos. Y algunos dardos tienen que mejorar su estructura física para darle el mero tiro al blanco al invasor. Entonces este se basa en la mejora de los mejores. Tiene una mutación proporcional y en cada iteración hace millones de intentos. Literalmente es lo que hace el cuerpo cuando te enfermas de gripa, te sientes muy cansado, comienzas a sudar, te quedas dormido. Es porque tu sistema inmune está echando mano de todos los recursos que haya, para producir estrategias. Cada intento es una estrategia. También por eso, en la pandemia, algunos fueron infectados con COVID y rápidamente salieron del COVID. Es más, asintomáticos. Por el sistema inmune. Porque el sistema inmune necesita toda la energía. Y hay otros que lamentablemente no salieron del COVID porque el sistema inmune no funcionó. Y por eso las transfusiones de plaquetas. Ahí va como
el acordeón para el sistema inmune, el antígeno. Y este proyecto también me gustó mucho. Este año, en la revista Planta de Nature, publicamos un trabajo en el que desarrollé una herramienta para el análisis de microsatélites, particularmente en angiospermas, que son las plantas con flores. Y aquí lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de ventana deslizante que recorre las secuencias genéticas buscando repeticiones o áreas de interés en las secuencias genéticas. Tuvimos importantes hallazgos y se presentó en esta revista. Adelante. Y otros proyectos. Este proyecto es una colaboración, se va a presentar la próxima semana junto con el proyecto de algoritmo de sistema inmune artificial. Se va a presentar en el Congreso del Politécnico Nacional, conocido como WITCOM. Se presenta la próxima semana y este también fue un proyecto muy bonito en el que participé en el desarrollo de un sistema embebido. Nuevamente los dispositivos wearable que se visten en la ropa. Y este dispositivo lo que hace es detectar cuando un bebé deja de respirar en la cuna. Esta es una estadística que está muy escondida, pero es lamentable porque ocurre más frecuentemente de lo que muchos pensamos. Cuando tienes un bebecito recién nacido en casa, existe algo horrible que se llama muerte de cuna. El bebé puede quedar dormido en su camita, como angelito, y el día siguiente o a las horas no despierta más. Eso es conocido como muerte de cuna. Las investigaciones más recientes tienen una discusión activa en relación a qué se debe esto, porque no es una asfixia en concreto por ninguna obstrucción, tampoco la almohada, simplemente deja de respirar. Es algo increíble, repito, terrible también. Y mientras se está tratando de determinar la razón, aparentemente el sistema nervioso del recién nacido no está completamente desarrollado, de forma que entre comillas gigantes, el bebé es como si olvidara respirar. Y como su sistema nervioso no está completamente desarrollado, no siente esa sensación y muere. Desarrollamos este sistema en el que se hace uso de dispositivos electrónicos. Para que cuando el bebé deja de respirar, a través del Internet, basado en el Internet of Things, envíe una notificación a los padres o a los cuidadores relacionados. Inmediatamente la alerta va a decir vía Wi-Fi: acaba de dejar de respirar, momento de checar. Porque basta con despertarlo para que reactive la respiración. Entonces este fue un proyecto también muy interesante en colaboración. Adelante. Bien, y para terminar, les invitaría a escanear este QR para incorporarse a el podcast Science and Drinks, en donde les decía, en Science and Drinks estamos en las principales plataformas como son Spotify, Amazon Music, a través de RSS en todo el mundo, en YouTube, y compartimos información científica como esto que hoy les conté. Y para terminar en cada charla, hablamos de alguna bebida que sea muy sabrosa en el planeta. Por ejemplo, en el Perú, cuando vayas a Perú, asegúrate de probar la chicha peruana. Es una bebida a base de maíz morado, una fermentación ligera y es riquísimo. Se consume casi a la par de los refrescos. El tejuino en México también
basado en maíz blanco y piloncillo. Es algo delicioso en el sur y centro del país. El agua de Jovito, en Tamaulipas. ¿Hay alguien aquí de Tamaulipas? En Tamaulipas se consume el agua de Jovito y es delicioso, es un cítrico. Aquí lo conocemos quizás como el níspero. En Argentina se consume el mate argentino. Está en la gama de los tés, pero yo pienso que va un poco más allá de la gama de los tés. Investiguen en este tema, es también riquísimo y es mi favorito, el mate argentino. Se consume en un vasito especial, conocido como porongo, y tomas un té, es riquísimo. El papelón de limón en Venezuela, imagínate que haces jugo de caña de azúcar, lo pones en un vasito y agregas limón, es como una limonada, pero una limonada fuerte. Bien, los invitaría a seguir el podcast de Science and Drinks. Adelante, Inge. Y la participación en el podcast, para quienes deseen así participar, me mandas un audio que diga: hola, soy, y mi comentario es, y mi bebida favorita es esta o esta o esto. Compartan alguna experiencia de su proyecto de tesis, su inquietud en la investigación científica, y participemos juntos en el podcast. Adelante. Bien, esos son mis comentarios y les agradezco mucho su tiempo. Ahí está mi correo electrónico y espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, que haya despertado alguna inquietud. Yo soy Ernesto Ríos Willars, transmitiendo desde Ramos Arizpe, Coahuila, México, en la Universidad Tecnológica Ramos Arizpe, Coahuila, México, en el foro de la DGETI, foro empresarial de la DGETI, compartiendo con mucho gusto para todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, en Venezuela, en Perú, en Colombia y en Europa. Science and Drinks, la bebida de hoy. En las Islas Maldivas, una bebida muy popular y tradicional es el Ra, que es una especie de vino de palma. Este se elabora a partir del jugo extraído de los brotes de la flor del cocotero. El proceso es bastante interesante y también es artesanal. El jugo se recoge en recipientes y se deja fermentar naturalmente, resultando en una bebida muy refrescante y un poco efervescente por la fermentación.